Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué tan oscuro esté por donde están. Vamos a arrancar hoy el último bloque de teórico de este semestre, ¿sí? El último bloque comprende el tema de integración de funciones en varias variables. A pesar de que dicho de esa manera parezca que falta un montón de materia por cubrir, no, este tema no es muy largo, afortunadamente no es más largo que diferenciación y tampoco es más complicado que diferenciación. Es un tema relativamente sencillo. Bien. Buenas noticias con respecto a este tema. Las funciones con las que vamos a trabajar son funciones muy simples. En diferenciación teníamos inclusive campos vectoriales de Rn a Rm con n y m mayores que 1, ¿sí? O los dos iguales a 1 también, o alguno de ellos igual a 1. Acá, en integración, vamos a trabajar únicamente con campos escalares, es decir, funciones de Rn a R, pero únicamente para los casos n igual a 2 y n igual a 3. Para n igual a 2 vamos a ver algo que se llama una primera generalización del concepto de integral que vieron en el curso pasado, llamado integral doble, ¿sí? Y ya la semana que viene vamos a ver algo un poquito más general, pero es muy análogo a la construcción que vamos a hacer hoy para integrales dobles, llamado integral triple, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente en qué consiste lo de las integrales dobles. Les voy a mostrar cómo se define la construcción. Va a ser muy parecida a la que vieron en el curso anterior con las llamadas sumas de Riemann. Vamos a ver una generalización de sumas de Riemann para funciones de dos variables. Luego vamos a ver unos métodos más útiles para calcular ese tipo de integrales. Los métodos que vamos a ver básicamente lo que hacen es reducir un integral doble a un integral simple o de una variable iterada. Uno primero integra respecto a una variable como si estuviese integrando en el curso anterior y luego integra respecto a la otra variable, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer ejemplos de eso. Vamos primero a definir integrales sobre regiones rectangulares. Luego vamos a ver integración sobre regiones un poquito más generales, pero tampoco cosas muy complicadas. Y vamos a ver un primer teorema de cambio de variables para integrales dobles, ¿sí? Que para ciertos casos conviene aplicar para que el integral se simplifique mucho. E integrales triples más o menos va en esta misma onda, pero para tres variables, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a arrancar con la definición de integral. Entonces yo quería empezar primero repasando un poco lo que uno veía en el curso anterior con la definición de integral para una función unidimensional o función de una variable. Bien. Recuerden que el concepto de integral uno podría darle varias motivaciones, pero una motivación es resolver un problema geométrico, ¿sí? ¿Cuál problema geométrico era? Bueno, ustedes tenían una función acotada sobre un intervalo AB y les preguntaban cuál era la región, el área de la región comprendida entre la gráfica de la función f y el eje x. El eje x sobre el intervalo AB, ¿sí? Sí, el área de esta región que está cerrada. Dibujar esto un poquito mejor. Entonces, bueno, como es una región irregular por el borde superior, si no es un borde recto, si fuese un borde recto, uno pudiera calcular esa integral como la suma de un área, por ejemplo, de un área rectangular con un área triangular, ¿sí? O si f fuese una función constante, bueno, es un rectángulo, nosotros sabemos calcular el área de eso. Pero las funciones no suelen ser tan simples. Entonces, ¿cuál era la idea del integral de Riemann? Bueno, uno primero empezaba aproximando esa área por áreas de cosas conocidas. ¿Cuáles eran esas cosas conocidas? Áreas rectangulares. ¿Cómo se construían esas áreas rectangulares? Bueno, uno consideraba
un subconjunto de puntos de ese intervalo al que llamaba partición del intervalo, ¿sí? Ustedes escogían acá cuántos puntos ustedes quisieran, ¿sí? Y para cada subintervalo, considerar el rectángulo, eso es un poco torcido, considerar el rectángulo formado por este subintervalo como base, y en este subintervalo consideraban el ínfimo por un lado, y por otro lado el supremo que tomaba allí esa función, ¿sí? Entonces, bueno, podrían hacer eso con cada uno de los subintervalos. ¿Sí? Y considerando los supremos, no tenía cosas de este estilo. Entonces, si sumaban todas las áreas rectangulares de los rectángulos que cubren a la función, tenían lo que se llamaba la suma de Riemann superior asociada a la partición. Si esta partición la llamaban P, por ejemplo, entonces tenían la suma de Riemann de F sobre la partición P, que era la suma de las áreas rectangulares en azul. Y eso era una primera aproximación del integral, que uno llamaba aproximación por exceso, ¿sí? También podían tomar una aproximación por defecto, usando los rectángulos que quedan por debajo de la gráfica de F. Sumaban todas esas áreas rectangulares y obtenían algo que se conocía como la suma de Riemann inferior de F asociada a la partición P. ¿Sí? Y bueno, entre esas dos sumas de Riemann estaba el valor del integral. Si es que la función era integrable, si ese valor, la función puede ser integrable o no. ¿Cuándo era integrable? Bueno, ustedes consideran todas las posibles particiones del intervalo, mientras más puntos agregaban a la partición, mejor quedaban las aproximaciones, ¿sí? De hecho, mientras más puntos agregan, la idea es que estas dos sumas vayan coincidiendo, entonces tomaban por este lado el supremo sobre todas las particiones de todas las posibles sumas de Riemann inferiores, y por acá el ínfimo de todas las, sobre todas las particiones del intervalo AB, de todas las sumas de Riemann superiores, ¿sí? Entonces eso les daba algo que denominaban la integral inferior y la integral superior, y ustedes decían que la función era integrable si esas dos integrales, superior e inferior, coincidían, ¿sí? Y ese valor de coincidencia lo denotaban así, como la integral de A hasta B de F, ¿sí? Esa especie de símbolo que era una S alargadita, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es generalizar eso para, primero lo vamos a hacer para funciones de 2 variables y ya la semana que viene para funciones de 3 variables. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa generalización? En las notas de Marcelo, él arranca definiendo algo que se llaman conjuntos medibles Jordan, ¿sí? Básicamente, él lo que hace en esas primeras páginas del capítulo de integración es definir cuáles conjuntos son buenos para integrar, ¿sí? Para considerar como dominios de integración en el plano. Y una vez tiene todo eso bien claro, él define lo que es la integral de una función de 2 variables sobre un conjunto medible de Jordan y da una serie de propiedades para ese concepto de integral. Yo no lo voy a hacer de esa manera. Si bien hacerlo por allí abarca un poco más de generalidad, en la práctica uno
no necesita saber nada sobre conjuntos medibles Jordan, ¿sí? Entonces yo voy a construir la definición de integral definida para función de dos variables siguiendo otro camino. Lo que vamos a hacer primero es definir la integral sobre dominios rectangulares, ¿sí? Recuerda que un rectángulo en dos dimensiones es básicamente la generalización de un intervalo. Entonces vamos a hablar de sumas de Riemann allí, en regiones rectangulares. Y luego ese concepto de integral definida sobre regiones rectangulares para una función de dos variables, lo vamos a extender mañana a regiones de tipo más general. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a arrancar. ¿Sí? Yo les voy a enseñar primero a integrar sobre funciones escalonadas, lo que sería el análogo de funciones escalonadas en dos variables. Y sabiendo integrar funciones escalonadas, uno va a poder definir la integral de una función en general. ¿Ok? Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Pues vamos a tomar una función definida en un producto de intervalos y que toma valores reales. Esta función vamos a suponer que es acotada. ¿Sí? Sí, para que no pasen cosas raras como que la función se vaya para el infinito o al menos infinito en alguna parte de ese rectángulo, ¿ok? Recuerden que este concepto uno también lo trabajaba con funciones acotadas y cuando uno suponía que no necesariamente había acotación, uno estudiaba otra cosa que se llama integrales impropias. ¿Se acuerdan? Integrales impropias de dos variables no lo vamos a ver, no se asusten. Entonces, bueno, con este tipo de funciones ya que vamos a trabajar hoy. Para simplificar, durante toda la clase a esto lo voy a denotar como R. R de rectángulo. Sí, ya está. Y bueno, ¿cuál es la idea? Bien, vamos a suponer que tenemos la gráfica de esa función en el espacio R3. Esa función, bueno, como indica allí, va a tener un dominio rectangular. ¿Sí? Este intervalo por este intervalo. Y bueno, vamos a suponer que la gráfica tiene esta forma. ¿Sí? Voy a dibujar unas líneas acá para explicar mejor lo que queremos hacer. Entonces, fíjense, ahora yo les planteo el siguiente problema. Yo quiero que me determinen el volumen de la región comprendida entre esta gráfica de F, y esta base rectangular, ¿sí? Esa región me da un sólido en R3, ¿sí? Son todos los puntos que van a estar entre este techo dado por la gráfica y el piso dado por el rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Todos los puntos allí posibles. Y les pregunto, quiero que me calculen el volumen de ese sólido, ¿sí? Bueno, uno sabe calcular volúmenes de ciertos sólidos conocidos, por ejemplo, esferas, pirámides, cubos, paralelepípedos, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero eso es algo un poco más general. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Sí, Ruber, C y B no tienen por qué coincidir. De hecho, ahí no coinciden, ¿ok? Lo que pasa es que este C realmente va acá y el B realmente va acá. Lo que pasa es que lo puse allí para que se notara más el producto de intervalos. ¿Qué estaba diciendo? Ajá, entonces queremos calcular el volumen de esta cosa. Entonces vamos a usar la idea que estábamos recordando acá, ¿sí? Aproximar ese volumen con volúmenes de cosas conocidas, ¿sí? Acá aproximábamos por áreas rectangulares, ahora vamos a aproximar por volúmenes rectangulares, ¿sí? ¿Cuáles rectángulos? Bueno, van a ser rectángulos determinados por particiones de el rectángulo R. Ya yo les voy a hablar de cómo se definen las particiones de un rectángulo, ¿sí?
Pero la idea es la siguiente. Uno coloca una serie de puntos acá, una serie de puntos acá, y toma los pares ordenados formados por esos puntos, y esos puntos determinan una subdivisión de R en varios rectángulos pequeñitos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos este subrectángulo de acá, ¿sí? Y yo puedo considerar un paralelepípedo formado por esta base rectangular y por acá el techo, que puede valer, por ejemplo, el ínfimo que la función alcanza en este subrectángulo, ¿sí? Entonces ahí me queda esa figura que uno la llama paralelepípedo, no sé si ustedes le dan otro nombre, llámenlo rectángulo tridimensional si quieren, pero la idea es que, bueno, por cada subrectángulo de la partición, uno va a tener un paralelepípedo que está, cada uno de ellos por debajo de la gráfica de la función, ¿sí? Y uno también puede aproximar por volúmenes de paralelepípedos que cubran la región que está por debajo de la gráfica de la función, ¿sí? Entonces yo puedo hablar tanto de sumas superiores e inferiores, o por exceso y por defecto, para poder aproximar el volumen de la región comprendido entre R y la gráfica de F. ¿Ok? Entonces, si uno considera, por ejemplo, la colección de todas las posibles sumas de volúmenes, y uno toma supremo sobre eso, y de la misma manera puede tomar ínfimo sobre la suma de todos los volúmenes que cubren al volumen que quiero determinar. Y si esas dos cosas coinciden, uno va a poder hablar de que la función es integrable. ¿Sí? Pero bueno, antes de formalizar eso, vamos a trabajar un primer caso donde f va a ser una función escalonada, vamos a definir la integral allí, y luego a partir de eso, vamos a definir la integral de una función general que está acotada sobre el intervalo. ¿Ok? Pero bueno, lo primero es saber qué se entiende por tener una partición en R2. Bien. Entonces, definición. Una partición de R es este rectángulo, está dada por P igual a P1 por T2, donde P1 P1 va a ser una partición del intervalo AB y P2 es una partición del intervalo CD. ¿Okay? Listo. Es una partición de A, B y G2 es una partición de CD. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué yo les decía que una partición de R lo que hace es dividir el rectángulo R en subrectángulos pequeños? Bueno, la idea es la siguiente. Supongamos que acá sobre el eje X tenemos el intervalo AB, acá sobre el eje Y tenemos el intervalo CD. Y por acá tenemos el rectángulo R. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, en AB tomamos 4 puntos. No, mentira, 6. Sí, vamos acá X1, X2, X3, X4. Este es el X0 y este es el X5. Y acá vamos a tomar 4 puntos nada más. Aquí ponemos el I1 y acá ponemos el I2. ¿Okay? Entonces, ¿quién es este por? Es un producto cartesiano, es decir, la partición son todos los pares ordenados X, XY, YJ, donde XY está en la partición de AB y el YJ está en la partición de CD. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el X1 y 1 quedan por acá y de manera similar representan todos los puntos de la partición, ¿sí? La cosa es que eso me determina una división de R en varios rectángulos. ¿Sí? Donde los vértices, las esquinas de esos rectángulos son justamente los puntos de la partición. ¿Ok? Entonces, bien. R es este rectángulo, Francisco, AB por CD. Lo voy a llamar R durante toda la clase para no estar escribiendo a cada rato AB por CD. ¿Ok? Bien. Vamos a definir ahora cómo... Recuerden que en el curso anterior ustedes hablaban de funciones escalonadas, que eran funciones constantes en cada subintervalo de una partición que ustedes considerasen, ¿sí? Bueno, vamos a generalizar eso ahora para particiones de rectángulos. ¿Bien? Vamos a hacer eso por aquí. Hoy la clase va a ser muy teórica, ¿ok? Sí, vamos a ver un ejemplo, por supuesto, y ya la clase que viene va a estar como que un poco más marcada con cuentas. Bien. Vamos a definir qué quiere decir función escalonada ahora en este contexto más general. Como para no confundirnos con esta F, vamos a usar otra letra. S de R a los reales es escalonada si S es constante en cada subrectángulo los subrectángulos vamos a anotarlos como R y J. R y J va a ser el producto de X y menos 1 por X, con XY, que es un intervalo, por el intervalo
YJ-1, YJ. ¿Sí? Entonces, una función escalonada si va a ser constante en cada subrectángulo abierto. Creo que tomarlo abierto acá, ya te explico por qué. ¿Sí? Vamos a ver cómo luce una función escalonada gráficamente. ¿Sí? Vamos a suponer que acá tenemos un espacio X y Z. Aquí tenemos nuestro R. Y vamos a suponer que tomamos una partición de tal manera que el rectángulo queda dividido en 6 subrectángulos. Y vamos a dejarlo en 6 para que sea un número más sencillo de trabajar. Permítanme por un momento, ya estoy con ustedes. Entonces, bueno, vamos a suponer que en este primer subrectángulo la función vale 1. Un centro color. Entonces, bueno, a ver, vamos acá. En este subrectángulo de arriba, vamos a suponer que vale 2, por ejemplo. Acá vamos a dar un valor más pequeño. Por acá algo de mitad. En este de acá vamos a suponer que la función vale no sé, digamos 3, por ejemplo. Y acá en el último subintervalo, que está aquí, vamos a suponer que vale algo un poco mayor. ¿Sí? Entonces las gráficas de las funciones escalonadas lucen así, son como edificios pegados y la gráfica serían los techos. Es como si borraran todo el edificio y se quedaran únicamente con los techos. ¿Sí? Así lucen gráficamente las funciones escalonadas. Fíjense que en el interior, por ejemplo acá, en el interior de cada subintervalo, la función siempre vale una constante. La constante puede variar si uno cambia de intervalo, por supuesto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué yo digo constante en el interior y no en todo el subrectángulo? Porque si yo considero que la función sea constante en cada subrectángulo, yo puedo presentar problemas de definición en los bordes, ¿sí? Por ejemplo, si yo me ubico en este borde y digo que la función vale 3 según este techo que está acá arriba, también puede valer, digamos, 2 según este techo que está más abajo. Sí, entonces, en un mismo punto podría tener dos valores diferentes si estoy sobre el borde, ¿ok? Entonces, allí no podría definir la función. Entonces, para que el concepto esté bien definido, uno simplemente dice que en el interior de cada uno de los subintervalos determinados por la partición, la función es constante. En los bordes no me importa cuánto vale, puede valer cualquier cosa, ¿sí? Lo que me importa es que siempre sea constante en el interior de los subintervalos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
por ejemplo, si no lo ven para 2 dimensiones, en el caso unidimensional, supongamos que estamos en el 0,2, por ejemplo, y la partición está formada por el intervalo de 0 a 1 y el intervalo de 1 a 2. Yo no puedo decir que la función escalonada vale, por ejemplo, en el primer intervalo vale 1 y en el segundo vale 2. ¿Por qué no puedo hacer eso? Bueno, porque yo estaré diciendo que en 1 la función vale tanto 1 como 2. ¿Ok? Entonces me quedo únicamente con la condición de ser constante en los interiores de los subintervalos de la partición. ¿Ok? Bueno, la idea es parecida acá. Solo que acá no tengo subintervalos, tengo subrectángulos. Los subintervalos coincidían como mucho en un punto y acá los subrectángulos coinciden como mucho en sus bordes. ¿Ok? Bien. Ahora, siguiente paso. Definir qué es la integral doble de una función escalonada. Y con ese concepto vamos a construir la definición de integral doble de cualquier función acotada. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante aproximaciones de integrales dobles de funciones escalonadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Es aproximar. Fíjense que si uno toma una partición y da valores en cada techo asociado a cada subintervalo, uno básicamente lo que obtiene es una función escalonada allí. La integral doble de esa función escalonada va a ser el volumen de esas regiones rectangulares, ¿sí? Y con eso uno va a aproximar el volumen comprendido entre la gráfica de la función f y el rectángulo R. ¿Ok? Bien, ya podemos borrar. Entonces, definición. La integral de una función escalonada S de R de los reales, vamos a poner que respecto a una partición P se define de la siguiente manera. ¿Ok? Esto va a ser, bueno, notación. Integral doble, 2 S alargadas, ¿sí? El dominio de integración va a ser el rectángulo. La función a integrar es esa función escalonada S. Y recuerden, quiero que eso sea el volumen de la región comprendida entre la gráfica de la función escalonada y el rectángulo R. ¿Quién es la gráfica de la escalonada? Son esta colección de techos o plataformas de Mario Bros que tienen allí. ¿Sí? Mario Bros en 3D, del 64 en adelante. Sí, entonces sería el volumen de esta cosa. ¿Cómo se calcula el volumen de esto? Bueno, calculo el volumen de cada paralelepípedo y lo sumo. ¿Ok? Entonces, esto sería la integral de j igual a 1 hasta n por, perdón, dije integral acá, me refería a la suma. La suma de j igual a 1 hasta n por la suma de igual a 1 hasta n. Recuerden que m es la cantidad de subintervalos de la partición de CD y n la cantidad de subintervalos de la partición de AB. ¿Ok? Entonces, hay una suma doble acá. ¿De quién? Recuerden, cada uno de los volúmenes rectangulares. ¿Sí?
Bueno, base por altura. La base es un rectángulo, el área de un rectángulo sabemos calcularla. Y bueno, la altura es el valor del constante que toma la función escalonada en el intervalo, en su intervalo correspondiente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería, vamos a poner acá I J por delta xi por delta xj. Recuerden que delta xi es una simplificación de xi menos 1. Y delta ij es ij menos ij menos 1. ¿Bien? Y este kij, vamos a ponerlo para acá, donde kij es el valor, perdón, el valor de S en el interior del rectángulo IJ, ¿sí? RIJ es xy menos 1, xy por producto cartesiano IJ menos 1, IJ. ¿Ok? El interior de ese rectángulo, sabemos que allí, por definición de función escalonada, esto es constante. Entonces, a la constante que toma en ese subintervalo, vamos a llamarla KIJ. ¿Sí? Pueden ser todas iguales, pueden cambiar. Depende de cómo sea la función escalonada. ¿Bien? Ok. Bueno, fácil, es como la primera definición de integral que tenemos. ¿Okay? Uno empieza integrando cosas sencillas y poco a poco va complejizando, se dice, la función integral. ¿Sí? Hoy vamos a hacer más compleja la función y mañana más complejo el dominio para integrar. ¿Ok? ¿Qué era ese triángulo? Delta. Esto se lee delta. Esto es, recuerda, notación de que hay gente que lo sabe en diferenciabilidad. Esto es simplemente la resta de xy con xy menos 1. ¿Sí? Y para y es la misma cosa, pero cambian x por y cambian y por j. ¿Ok? Fíjense que esto es el área de cada subrectángulo, ¿sí? El largo por el ancho de ese subrectángulo. Y esto es la altura del paralelepípedo, ¿sí? La constante KIJ. ¿Bien? Marco, en vez de X no va una Y allí, en el delta segundo. Sí, gracias. Sí, y una Y. Bien, bueno, continuamos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver cómo usar la definición de integral de función escalonada para construir la definición general de integral de una función acotada sobre un rectángulo. Bien. Ok. Recuerden, tenemos una función definida sobre un rectángulo R con valores reales acotada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto es importantísimo, ¿ok? Sin esa condición no podemos construir la definición de integral doble mediante sumas de Riemann. ¿Okay? ¿En qué es útil esa condición? En lo siguiente. Como la función es acotada, bueno, existe una constante n mayor o igual a 0, tal que menos n va a
ser menor o igual que f de xy, y eso a su vez va a ser menor o igual a l para todo xy en el rectángulo R. Bien, entonces, ¿qué va a pasar allí? Fíjense, tengo una constante que siempre es menor o igual que la función en cualquier punto de R. Entonces existe al menos una función escalonada que está por debajo de la función f. ¿Sí? Entonces es lo primero que uno observa. Existe al menos una función escalonada, ¿ok? S es menor o igual que f. ¿Sí? Esa S es la función constantemente igual a menos m. Bien. Entonces, tiene sentido considerar el conjunto de todas las funciones escalonadas que están por debajo de f, que son menores o iguales a f. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar el siguiente conjunto. Voy a anotarlo así, como S. Van a ser las S menores o iguales a f, tal que S es escalonada. Y este conjunto es diferente del vacío. ¿Por qué? Porque la función constantemente igual a menos m ya está. Perfecto. Y bueno, de la misma manera, uno puede considerar otro conjunto, vamos a llamarlo T, con funciones escalonadas de minúscula que están por arriba de f. ¿Sí? Aquí T es escalonada. Y ese conjunto también es diferente del vacío. ¿Por qué es diferente del vacío? Bueno, allí hay al menos una función. ¿Cuál? La función constantemente igual a m. Esa función es escalonada también, sí, solo que la partición es una partición trivial, es no dividir al rectángulo en subintervalos, y en todo el rectángulo vale m. Bien, entonces, tengo dos conjuntos de funciones. Y bueno, ahora puedo considerar lo siguiente. Voy a definirlo acá mejor. Pues esos dos conjuntos que están allí en 2 y en 3, uno puede definir lo que se llama la integral superior e inferior de f. ¿Ok? Sí, acá esto es una S que está denotando este conjunto y esto es una T mayúscula denotando este otro conjunto. ¿Sí? Se definen de manera similar, solo que acá consideramos funciones escalonadas por debajo de f y acá funciones escalonadas por encima de f. Lo que pasa es que acá me estoy llamando T para no confundir con la S que ya estoy usando para el otro conjunto. ¿Bien? Entonces, permítame un momentito que voy a cambiar la tinta, ¿sí? Bien. Ok, vamos a definir entonces lo siguiente.
voy a tomar el supremo de todas las integrales dobles sobre R de S, tal que S pertenece a S. ¿Sí? Ese supremo que está allí se llama integral inferior de F. ¿Okay? Yo voy a explicar por qué se puede calcular eso, ¿sí? De manera análoga, uno define I techo F como el ínfimo de la integral doble sobre R de T con T en el conjunto T. Y a esto se le llama integral superior de F. Atención. Acá, vean este conjunto al que le están calculando el supremo. ¿Le puedo calcular el supremo para empezar? ¿Eso tiene sentido? Sí. ¿Qué necesito para calcular el supremo de un conjunto? Dos cosas, que sea diferente del vacío y que esté acotado superiormente. ¿Esto es diferente del vacío? Sí, porque acá por lo menos está la integral doble de la función constantemente igual a menos m. ¿Ok? Entonces, perfecto. Tengo un subconjunto de los reales diferente del vacío. Bien. Ese conjunto está acotado superiormente también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integral doble de la función constantemente igual a m es mayor o igual que cada una de estas. ¿Sí? Lo voy a poner acá al ladito. La integral doble sobre r de s es mayor o igual la integral doble sobre r de m. ¿Sí? Ojo, esta integral, la integral de la función constantemente igual a m, no necesariamente está en este conjunto. ¿Ok? Pero, si este valor cumple la propiedad de ser mayor o igual que cualquiera de las integrales dobles de funciones escalonadas que están por debajo de f. ¿Sí? Entonces es una cota superior. Bien, entonces este supremo existe. ¿Sí? Y de la misma manera va a existir el ínfimo de, si uno considera las integrales de todas las funciones escalonadas que están por arriba de f. ¿Sí? Acá puede confundir un poco el hecho de que acá está la palabra ínfimo, perdón, la palabra inferior y acá está supremo, y acá la palabra superior y acá ínfimo, pero el término inferior no tiene que ver con cálculo de supremo. El término inferior tiene que ver con que cada una de estas integrales aproxima por defecto el volumen de la región que queremos calcular originalmente, ¿sí? Que es el volumen comprendido entre la gráfica de f y el rectángulo R. ¿Sí? Cada uno de esas integrales, que son sumas de volúmenes de paralelepípedos, esas sumas siempre quedan por debajo del volumen que yo quiero calcular. Entonces estoy haciendo una aproximación por defecto. Entonces tengo un montón de aproximaciones por defecto y tomo el supremo de todas ellas para mejorar la aproximación del volumen que quiero. ¿Sí? Y de la misma manera acá, todos estos son aproximaciones del volumen que quiero calcular por exceso. Entonces yo quiero ir reduciendo esa aproximación de tal manera que ese volumen aproxime al volumen que quiero calcular originalmente. ¿Sí? Y esa reducción, digámoslo así, se define tomando ínfimo sobre este conjunto. Bien. Entonces, así como pasaba en el curso anterior, ¿cuándo una función va a ser integrable? Cuando estas dos cosas coinciden. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me escriben por allí, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar la definición, por fin,
de integral doble. Entonces, f de r a los reales se dice integrable si la integral superior de f coincide con la integral inferior de f. A ese valor se le conoce como la integral doble de f sobre r. Bien. ¿Cómo se denota esa generalización de integral? Bueno, son dobles, entonces pongo dos simbolitos de integral. Abajo pongo el dominio de integración, en este caso R. Y al lado la función que estoy integrando, f. ¿Sí? Otra notación un poco más detallada, pero sin importancia por ahora, es esta. Pongo acá f de x y escribo al lado respecto a cuáles variables estoy integrando, en este caso x e y. ¿Ok? Si estuvieran integrados sobre el plano v, entonces pondrían de u y de v. ¿Ok? Depende de las variables que ustedes consideren. Acá, ¿qué va primero? Si la x o la y, por el momento no importa, ¿ok? Eso va a importar dentro de un rato cuando, ¿cómo se llama? Cuando vemos métodos de cómo calcular esa cosa. ¿Bien? Entonces, bueno, ya sabemos cómo construir el concepto de integral. Sabemos qué significa que una función sea integrable, haciendo una analogía con funciones de una variable, pero en la práctica suena un poco tedioso pedirles que ustedes calculen una integral, calculando esto y viendo si coinciden, ¿sí? Eso parece muy poco práctico, ¿ok? Afortunadamente, hay métodos que nos van a ayudar a calcular esto de acá sin necesidad de hacer ese cálculo de supremos e ínfimos. Y lo mejor es que esos métodos, para yo poder aplicarlos, lo único que necesito es saber integrar en una variable. Si ustedes todavía se acuerdan de cómo integrar, de lo que aprendieron del curso anterior, esta parte del curso es pan comido. Acá lo que tienen que saber es integrar en una variable, por un lado. Por otro lado, visualizar quién es el dominio de integración. De momento eso no importa mucho porque estamos con rectángulos, pero para mañana sí hay que... la importancia de esto sí se va a notar más porque vamos a estar con regiones un poco más generales que los rectángulos. Y lo otro que tienen que saber, que eso va a ser lo tercero que se va a notar, es manejar cambios de variables, ¿sí? Pero eso todavía no. ¿Ok? Bien. Entonces les voy a dar el primer método de cómo calcular una integral doble. Vamos a hacer un ejemplo usándolo. Y después vamos a explicar también qué significa ese método, cuál es la idea geométrica detrás de él. Y luego vamos a enunciar el teorema de Fubini. ¿Ok? Me acabo de dar cuenta que
hasta el momento he dado toda la clase completamente desnudo, es decir, sin apuntes, ¿ok? O a capela, sin acompañamientos, si quieren un término más musical. Permítanme, sí, yo estoy sorprendido de mí mismo. Permítanme buscar las notas porque el ejemplo lo tengo anotado allí, entonces para saber cuánto da al final, si la cuenta va bien, ¿ok? Denme un minutito y ya me... Perdón, que me distraje. Recreo muy corto, Rubén. No sé si les cuenta como recreo. Bueno, mañana tienen paro. Si es que no quieren venir a la clase, yo la voy a dar igual. Ajá. Vamos a borrar ¿dónde? Acá. Vamos a borrar acá a la izquierda, ¿sí? Entonces les decía que afortunadamente esas nuevas integrales no las vamos a calcular haciendo esto, ¿ok? Vamos a darles ahora un primer método de cómo se puede hacer el cálculo de una manera más sencilla y no solo más sencilla, sino donde se van a usar cosas que ustedes ya conocen. Bien. Entonces, vale, queda media hora. Ok. Proposición. Vamos a suponer que es acotada e integrable. En su dominio. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, vamos a suponer que para cada i en el intervalo CD existe la integral de A hasta D de f de xy diferencial de x. ¿Sí? Voy a fijar la i. Entonces, si yo fijo y, acá me creo una función que depende únicamente de x, y lo que estamos diciendo acá es que esta integral existe. ¿Ok? Lo vamos a suponer, además, que la integral de c a d, perdón, quiero simplificar un poquito.
integral definida de una función que depende únicamente de x. El y lo estoy fijando. Eso me va a dar una constante, pero esa constante va a depender del y que yo fije. ¿Sí? Entonces, esto me define una nueva función a la cual vamos a llamar a de i. ¿Ok? Ahora vamos a suponer también la integral de c a d de esa función nueva a de i, diferencial de i, existe. Entonces, si todo eso se cumple, esto lo podemos calcular de la siguiente manera. La integral sobre R es este rectángulo, ¿ok? La integral sobre R de f va a ser la integral de c a d de la función a de i. O bueno, si sustituimos quién es a de i, va a ser la integral de c a d de la integral de a b de f de x y diferencial de x diferencial de y. ¿Ok? Mucho cuidado con los extremos de la integral y las variables de integración. ¿Ok? Acá estamos integrando respecto a x. X es la primera variable. ¿Entre qué números varía x? Entre a y b. ¿Sí? Entonces, esta variable de integración, la interna, corresponde a los extremos de la integral interna, ¿sí? Dentro de esa integral doble. Y la y corresponde a los extremos de la integral exterior, ¿sí? Recuerden que la y varía entre c y d. La y vive acá. Acá está la y. Y acá está la x. Entonces, repito, mucho cuidado con dónde ponen la x y la y. Y fíjense si los extremos son coherentes con el orden de integración que están colocando. ¿Ok? Ojo, este teorema tiene otra versión. Uno pudo haber supuesto acá que la integral de c a d de f de x y diferencial de y, y si eso lo llamamos a de x, existe. ¿Sí? Eso se puede suponer también. Y luego acá vamos a suponer la existencia de la integral de a a d, perdón, de a a b, de la función a de x. ¿Sí? Y acá les aparecería esto mismo, pero con el orden de integración cambiado y, por supuesto, estos dos símbolos cambiados también. ¿Sí? Un ratito hablamos más sobre eso, que tiene que ver con un resultado que se llama teorema de Fubini. El teorema de Fubini me da condiciones suficientes para cambiar el orden de integración a mi antojo, según lo que yo quiera hacer. ¿Bien? Ok. Muy importante. ¿Qué significa ese teorema geométricamente? Vamos a comentar un poco eso antes de hacer el ejemplo. ¿Sí?
ver, me quedó bonito. No, pero sirve. Bien. Esto por acá es la gráfica de F, ¿no? Y acá tenemos el R. ¿Sí? Acá tenemos D, por acá, no, perdón, B, por acá tenemos A, acá tenemos C y acá tenemos D. ¿Ok? Bien. ¿A qué te refieres, Cintia? Que parece una C, pero es una A. Esto no parece C. O acá. Esto sí es C. Ah, bueno, ok. Vale. Ok. ¿Querés comentar? ¿Cuál es la idea de geométrica de este resultado? Lo primero que dice el Montaña me dice que la función es integrable. ¿Qué quiere decir? Que este volumen yo lo puedo calcular ya sea hallando la integral superior o la integral inferior. ¿Ok? Ese volumen que está allí se puede determinar mediante las aproximaciones que les comenté. Eso por un lado. Luego me dice que fije un i en el intervalo CD. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tomar el i por acá, por decir algo. Y bueno, ese i fijo me va a determinar un segmento de recta sobre ese rectángulo. ¿Sí? Vamos a considerar ahora la función definida sobre ese segmento. Recuerden que sobre ese segmento la y varía entre a y b y la x varía entre a y b y la y siempre está fija. Entonces, esa evaluación me determina una curva sobre la gráfica de la función. Sí, esto que está acá sería f xy, estando la y fija, ¿ok? Bien. Entonces, ¿quién es esta integral? ¿Quién es la integral de a a b de f de xy con y fija? Estoy integrando acá de a a b esta función, esta curva, ¿sí? Entonces la integral es el área, esta integral que está acá, es el área de esta rebanada, ¿sí? Es como si ustedes hubiesen tomado ese volumen, le hubiesen pasado una katana a lo largo del valor i y le quedara esta rebanada que está allí. ¿Ok? Entonces, esa rebanada tiene un área, ¿sí? Y esa área es justamente esta integral, solo que la están calculando a lo largo del plano que es perpendicular al plano XY y que pasa por acá, por este segmento de recta. ¿Bien? Ok. Entonces, siempre que hago eso para cualquier i, obtengo un área que lo estoy llamando A de i. ¿Sí? Luego el teorema me dice que puedo variar la i y que no importa qué i tenga, siempre obtengo una rebanada con un área definida. ¿Ok? Entonces, el resultado lo que me dice es que yo puedo calcular el volumen de esa integral sumando todas las rebanadas. Uno puede ver estas áreas como unos volúmenes infinitesimales, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un pan de estos de sándwich que compran en el súper o en el almacén, que siempre viene picado en rebanadas paralelas. Bueno, cada una de esas rebanadas podría representar uno de estos valores ADI, ¿ok? Bueno, pero imagínense los más finitos, ¿sí? Más finitos. Y bueno, entonces, si uno les pregunta cuál es el volumen del empaque o el volumen de todo el pan, y bueno, ustedes dicen, bueno, sería la suma de todos los volúmenes de las rebanadas delgaditas, ¿sí?
Pues, por ejemplo, puede hacer caso de que ustedes no tengan un instrumento de medida lo suficientemente largo, pero sí puedan medir el volumen de cada rebanada. Entonces, ok, no puedo medir el volumen grande, pero mido cada uno de los volúmenes de las rebanadas total son iguales y lo que hago es al final sumar y obtengo el volumen total, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema. Como he tenido todo este volumen, calculo cada uno de estos y los sumo, ¿ok? Ah, perdón, Cintia, no te había leído. Sí, sí, exactamente, una rebanada de pan de sándwich. Bien. El profesor Roberto Marcarián explica esto usando una mortadela, pero se presta para chistes inapropiados y no lo voy a explicar por ahí, prefiero usar el pan. ¿Ok? Ustedes no han visto ese video de Marcarián y la mortadela, se los recomiendo. Sí, buenísimo. Yo cuando lo vi me reí un montón. Ya me distraje. Ok. Se entendió, ¿no? La idea gráfica de esto. Vamos a ver ahora cómo aplicarlo. Vamos a ver cómo se hacen las cuentas, que es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Hacemos un ejemplo con una cuenta muy concreta, con una función muy concreta, sobre un rectángulo muy concreto, y enunciamos el teorema de Fubini. ¿Ok? El ejemplo sí lo tengo que mirar. Que podría inventarme una función perfectamente, pero quiero que las cuentas cuadren y den bien. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la integral doble sobre R de la función raíz de I más X menos 3XI al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y, en el rectángulo dado por el producto del intervalo 0,1 con el intervalo 1,3. Bien. Vamos a hacer eso. Parece una integral más complicada porque tengo dos variables allí y tal. Pero no es difícil. Acá la idea es trabajar variable por variable de una manera ordenada, con mucho cuidado, y al final las cosas les dan. ¿Ok? Si saben integrar en una variable, van a saber hacer esto. Ok. Entonces, bueno. Vamos a hacer lo que me dice el teorema. Vamos a fijar una I aquí. ¿Sí? Entonces el teorema dice que esa integral, para esa función, vamos a llamarla f a toda la función que está allá adentro para simplificar, para no escribirla toda de nuevo. ¿Quién sería? Bueno, sería la integral. Pongo ahí como la variable exterior, ¿sí? Entonces sería la integral de 1 a 3, ¿de quién? De la integral de 0 a 1 de la función raíz de I más X menos 3XI al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer realmente es calculo primero la integral que está adentro, me va a quedar algo dependiendo de I, ya vamos a ver que en efecto es así. Y lo que me dé, repito, me va a dar una función que depende de I. Esa nueva función que depende de I la integro respecto a I. Bien. Entonces, bueno, voy a dejar este espacio guardado por un momento. Vamos a trabajar de este otro lado. ¿Okay? Fíjense que el orden de integración es coherente
con el dominio de cada variable, ¿sí? La x, que es la variable interna, se mueve entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces esto tiene sentido. Y la y se mueve entre 1 y 3. ¿Bien? Entonces, uno quiere primero la integral de 0 a 1 de raíz de y más x menos 3x y al cuadrado. Diferencial de x. Recuerden, muy importante, la y está fija, ¿sí? La puedo ver como una constante. Estoy integrando solamente respecto a x. Ah, bueno, estoy integrando en una variable sobre un intervalo. Eso lo sabemos hacer, ¿verdad? Podemos aplicar todo el arsenal que vimos el semestre anterior, todas las propiedades de integración que nos sepamos. En particular, podemos aplicar la linealidad. ¿Bien? Entonces, por linealidad, esto quedaría la integral de 0 a 1 de la raíz de y. Bueno, les había dicho que y, o lo que depende de y, va a ser una constante. Entonces, acá vamos a tener raíz de y, integral de 0 a 1, diferencial de x, más integral de 0 a 1, x, diferencial de x, menos 3, y cuadrado, integral de 0 a 1, x, diferencial de x. Sí, aplicamos la linealidad de la integral de una variable. El integral doble, por cierto, satisface propiedades similares al integral unidimensional. Sí, en la próxima clase se las enuncio, cuando ya veamos la definición más general de todas del integral. ¿Ok? Entonces, este integral es muy fácil, va 1, entonces acá me queda raíz de y. Acá, bueno, x al cuadrado sobre 2, regla de Barrow evaluado en 0 y 1, menos 3 y al cuadrado por x cuadrado sobre 2, que es la primitiva de esto, regla de Barrow, 0, 1, y bueno, me queda raíz de y más, esto acá me da un medio, menos 3 y al cuadrado por un medio también. Bueno, vamos a ordenar un poquito, ¿sí? Me queda menos 3 medios y al cuadrado más raíz de y más 1 sobre 2. ¿Ok? Sustituyo. Esto da la integral de 1 hasta 3. Fíjense que queda una función dependiendo de y. Menos 3 medios y al cuadrado más raíz de y más un medio diferencial de y. ¿Ok? Y bueno, eso lo sé integrar también, solo que ahora tengo que la variable se llama diferente, pero es una integral unidimensional. Entonces aplicamos la linealidad nuevamente, menos un medio, integral de 1 a 3, de 3 y al cuadrado, diferencial de y. Dejé el 3 acá adentro a propósito porque la primitiva de eso es y a la 3. ¿Ok? Más la integral de 1 a 3, raíz de y, diferencial de y, más un medio, la integral de 1 a 3 de diferencial de y. Y bueno, esa cuenta ustedes la hacen de manera análoga a la anterior. Tienen que buscar la primitiva de cada función. La primera función tiene primitiva y al cubo, la otra creo que daba 2/3 de y a la 3 medios, me parece. Y la otra, la primitiva es y. Luego hacen Barrow y les va a dar un numerito. Bien. Ese numerito, se los pongo por acá. Luego ustedes lo chequean. Y... ay, no tengo espacio. Lo pongo por acá. 2 raíz de 27 menos
19 dividido 3. Todo eso dividido 3. Bien. Y bueno, ahí ya tienen un primer método de cómo calcular integrales. El número es muy lindo, como dice Rubén, porque para empezar tienen el 19, que es un número primo, ese 3 que está allí y el 2 también son números primos, y tienen la raíz de 27. Tienen raíz cuadrada de 3 al cubo. ¿Sí? Es un número lindo. Profe, una consulta. Ajá. Lo que vos habías dicho hoy, que más adelante sí nos iba a importar el orden de diferencial X y diferencial Y, ¿te referías al cuidado que hay que tener con los índices, digamos, no me sale ahora, con los cosas de integración, Sí, los límites de integración? ¿Te referías a eso? sí, eso por un lado. Y lo otro que vamos a ver también herramientas que me permiten cambiar el orden de integración. ¿Ok? Entonces, cuando cambiemos el orden de integración, o sea, el orden en las variables, hay que estar pendientes de cómo cambia el orden en los extremos de la integral. ¿Bien? Claro. Pero, por ejemplo, ahora podríamos haber hecho la integral de 1 a 3 según Y y después la de 0 a 1 según X y nos iba a dar lo mismo. Sí, señor. De hecho, la razón por la que se puede hacer eso la voy a enunciar a continuación. ¿Okay? Ah, La razón se llama teorema de Fubini. ¿Okay? El teorema de Fubini me da condiciones suficientes para yo cambiar el orden de integración. Para motivar un poco ese teorema, perdón, sí, Cintia, yo sé que Rubén está siendo sarcástica, creo, ¿no? Sí, bueno, a la gente no le gusta trabajar con raíces, entonces las raíces le parecen feas. Que está bien, a mí me gusta ese tipo de humor. Bien. Les decía, acá usamos el teorema anterior, ¿sí? Para expresar esta integral como este cálculo, como un cálculo de integrales iteradas o repetidas, que también les llaman. Pero yo les confieso algo, acabo de caer en una práctica profesional reprobable, y es que yo apliqué el teorema sin verificar la hipótesis. ¿Sí? Para yo poder aplicar el teorema anterior, yo tenía que probar que esta función que está acá era integrable sobre R. Es decir, yo tenía que ver que la integral existía haciendo el cálculo de la integral superior e inferior y viendo que eran coincidentes. Entonces, sí, lo confieso y hice trampa en ese ejemplo. Soy una mala persona. Pero hice trampa por una buena razón. Es que esa función tiene una hipótesis que me permite garantizar que sea integrable sobre ese rectángulo. Y es que esa función es continua. Las funciones continuas van a ser siempre integrables, y no solo eso. Si yo integro una función continua sobre un rectángulo, yo puedo cambiar el orden de integración a mi antojo. ¿Sí? Eso es un teorema muy importante. Lo vamos a enunciar a continuación y con eso cerramos la clase de hoy, que es el teorema de Fubini. Bien. En azul, porque los teoremas van en azul. Teorema de Fubini. Fubini, que debe estar contento hoy porque ganó Italia. El teorema dice lo siguiente. Vamos a tomar una función
continua ¿sí? Creo que me pide únicamente continuidad. Déjame chequear. Sí, no necesito más nada, únicamente que la función es continua. Entonces, f, perdón, acá van los reales. F es integrable en R, en el rectángulo. Sí. Y además, el teorema me garantiza que si yo tengo la continuidad, ya con eso es suficiente para saber que la función es integrable, ¿sí? Pero no solo eso, el teorema es más fuerte. El teorema me dice cómo calcular la integral. De hecho, me da dos maneras de calcularla. Lo segundo que garantiza el teorema de Fubini es que la integral de f sobre r, recuerden que esta r denota este rectángulo, ¿ok? No son los reales, cuidadito. Bueno, esa integral yo la puedo calcular como la integral de c a d de la integral de a b de f de x, ¿sí? Diferencial de x y luego diferencial de y. Pero también podemos hacer el cálculo de esta otra manera. Primero la integral de a b y la integral interna sería la integral de c a d de f de x, y diferencial de y diferencial de x. ¿Ok? Entonces el teorema de Fubini me dice que puedo cambiar el orden de integración, ¿sí? Estos símbolos yo los puedo intercambiar, pero al hacer ese intercambio tengo que intercambiar también los extremos de integración para que me quede una integral doble coherente, ¿sí? Yo no puedo hacer este cambio simplemente y dejar acá a b. ¿Por qué? Porque la i no va entre a y b, la i va de c a d. Entonces, si cambio la integración, acá tengo que poner los extremos que corresponden a la variable i. Y bueno, ahora x va a ser la variable exterior, entonces pongo acá los extremos entre los cuales x varía, ¿sí? Entonces, lo que preguntaba Joaquín anteriormente, sí, esa integral se puede calcular primero resolviendo una integral interna respecto a y después el resultado, esa integral interna les va a dar una función que depende de x y eso lo integran luego respecto a y tendrían que obtener lo mismo que obtuvimos acá, ¿ok? Si quieren lo hacen por su cuenta para que se convenzan. Bien. El teorema, si bien es muy importante, no lo voy a probar porque la prueba es algo técnica, no es difícil, pero tomaría cierto tiempo, ¿ok? Y no quiero marearlos tanto con funciones escalonadas porque en la práctica las cuentas no las vamos a hacer por allí. Bien. Entonces, bueno. Ahora, sí, una pequeña precisión del teorema de Fubini. De hecho, se los voy a plantear como pregunta. Vamos a ver si están estudiando. ¿Ok? El concepto de integral lo vimos para funciones acotadas. ¿Ok? Y yo allí estoy tomando una función continua. Ajá, y me estoy comiendo la hipótesis de ser acotada. ¿O no? Esa función que está allí en el enunciado, una función continua sobre un rectángulo, ¿será acotada? Pregunto. ¿Ustedes qué creen? Y sí, porque si el dominio, si la función es continua y el dominio está acotado, va a estar acotada. ¿No?
Si la función es continua y el dominio acotado. No necesariamente. Falta una cosita, Joaquín. Estuviste cerca. Mateo dice según Weierstrass, sí, pero Weierstrass pide ser continuo sobre un compacto, ¿sí? Compacto es cerrado y acotado. ¿Esto es compacto? Sí. Es un producto de dos intervalos cerrados y acotados. Entonces es un compacto en R2. De hecho, yo les mencioné una vez el teorema de Tikhonov, que decía que el producto de compactos es compacto. O sea, ahí tengo el producto cartesiano de dos compactos en R y el resultado es un compacto en R2. También se puede ver fácilmente sin usar ese teoremota que ese dominio es un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo es cerrado y acotado. Perfectamente entendible. ¿Sí? Entonces, tengo allí una función que es continua sobre un conjunto compacto. Entonces, por Weierstrass, esa función alcanza máximo y mínimo en ese dominio. Pero bueno, si alcanza máximo y mínimo, es acotada. Si es acotada, le puedo aplicar toda la teoría de integración que les presenté al principio. ¿Ok? De hecho, ese es el primer paso que uno da en la demostración del teorema de Fubini. ¿Sí? Lo tienen en las notas de Marcelo si lo quieren mirar, pero me parece que el apóstol da una demostración más sencilla. ¿Ok? Y bueno, ¿qué vamos a hacer la clase de mañana? Que espero poder darla aquí en el salón. ¿Sí? Si no la daré en casa con una tableta digital y ahí vemos cómo nos va. Vamos a usar el concepto de integral doble que vimos para regiones rectangulares. Lo vamos a aplicar para poder definir la integral doble sobre una región más general. ¿Vamos a abarcar todas las posibles regiones en R2 para integrar? No, vamos a estar integrando sobre regiones muy sencillas. Son regiones que se les suele llamar región de tipo 1, región de tipo 2 y región de tipo 3. Realmente nada más hay que saber región de tipo 1 o de tipo 2, porque una región es de tipo 3 cuando es de tipo 1 y de tipo 2 al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, en síntesis, vamos a integrar realmente sobre dos tipos de regiones, la 1 y la 2. Una región de tipo 1 no es otra cosa que una región en el plano comprendida entre las gráficas de dos funciones continuas, funciones que dependen de x. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Los bordes laterales son rectos, el piso y el techo son la gráfica de una función continua y ahí ya no necesariamente tengo un rectángulo, tengo una cosa más general, pero vamos a aprender cómo integrar sobre eso también. ¿Sí? De hecho, la idea tiene que ver con ese teorema que les acabo de dar. Y las regiones de tipo 2 es lo mismo, pero en lugar de considerar gráficas de funciones continuas que dependen de x, voy a considerar gráficas de funciones continuas que dependen de y. Entonces las regiones de tipo 2 se ven como cosas de este estilo. Así y así. Entonces, en este tipo de región, la x varía entre dos constantes y la y, la altura y, varía entre gráficas de dos funciones continuas. Y acá, la y es la que varía entre dos constantes y la x entre gráficas de dos funciones que dependen de x. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo mañana. Perdón que no acate el paro, pero es que estamos bastante apretados de tiempo. ¿Ok? Si alguien no quiere venir por la razón que considere, es perfectamente respetable y puede ver la clase después grabada y si no entiende algo de esa clase puede preguntar. ¿Ok? Bueno, jóvenes, yo me voy despidiendo, pero ¿tienen alguna consulta antes de irme?
¿No? Nadie. Bueno, si no hay consultas, entonces, bueno, les agradezco por venir. Nos vemos mañana, quienes quieran venir. Y los que no, nos vemos el lunes o el viernes. Mañana hablamos si damos una clase extra o no, ¿ok? Dependiendo de cómo nos vaya. Bueno, se me cuidan. Chao, cuídense. Sayonara, arrivederci.